justificar o condenar no significa comprender. Quien quiere acabar con sus defectos no debe justificarlos ni condenarlos, es urgente comprender nuestros errores. Aquellos que en otro tiempo acudían a los templos de los antiguos misterios iniciáticos para ser instruidos en secreto sobre los principios eternos de la sabiduría universal, debían pasar por diferentes etapas antes de alcanzar el adeptado. Purificación, iniciación y perfección eran los pasos obligados para aquel que deseaba traspasar el umbral de la resurrección. Tanto entonces como ahora, es inexcusable que antes de iniciar el camino se debe disponer de la preparación precisa para afrontar las dificultades, y superar los desfallecimientos que habrán de surgir a lo largo del mismo. Todo aquel que acceda a estos estudios gnósticos con el pretexto de conquistar grandes poderes, de despertar a lo desconocido de forma inmediata, está condenado al fracaso. Antes de iniciar el camino hemos de desprendernos de toda carga que resulte inútil y superflua, de algo tan terrible y pesado como nuestro propio subjetivismo. Hemos de purificar nuestra mente eliminando nuestra pluralidad psicológica, nuestros defectos. ¿Cómo? Muriendo en nosotros mismos de instante en instante. Pero para lograr el éxito en este empeño, debemos disponer del conocimiento del cuerpo de doctrina adecuado para poder emplearnos a fondo en el trabajo con el primer factor de la revolución de la conciencia, el morirse a la muerte de nuestros defectos psicológicos. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Los temas que se estudian en la Gnosis nos mostrarán la manera única de llevar a término esa purificación, nos permitirán llegar algún día a poseer la verdadera sabiduría universal de toda perfección, siempre y cuando pongamos en práctica, desde ahora mismo, el conocimiento que nos ofrece la obra del camino de la autorrealización del ser hecha por Samael Aun Weor, nos ofrece la didáctica del autoconocimiento. Para ello tenemos que enfrentarnos con mente nueva a la realidad de los hechos, libres de las trabas del escepticismo materialista que tiene su origen en la mentira de aquel que se autoestima desmesuradamente. La cruda realidad de los hechos es que los eventos pueden estarse repitiendo una y otra vez, pero lo que nosotros tenemos que modificar es nuestra actitud frente a tales circunstancias. Necesitamos cambiar nuestra actitud hacia la existencia, pero uno no puede cambiar su actitud hacia la vida si no elimina aquellos elementos perjudiciales que llevan su psiquis, es decir, necesitamos autoconocernos profundamente. Si nos autoconocemos descubrimos nuestros errores, y si los descubrimos los eliminamos, y si los eliminamos despertamos, y si despertamos venimos a conocer eso que no es del tiempo, eso que es la verdad. Ciertamente existe un elemento perjudicial en nosotros que es obstáculo para la adquisición de la verdadera felicidad, la falsa personalidad. El ser en sí mismo es feliz, inmensamente dichoso, cuando uno elimina la falsa personalidad. Obviamente necesitamos provocar un cambio en nosotros. Con este propósito debemos proseguir en el estudio de este compendio, de esta didáctica del autoconocimiento, el de poner en práctica cuanto nos apuntaba el V.M. Samael Aun Weor en sus obras Tratado de Psicología Revolucionaria y la Gran Rebelión. Ya entonces nos decía: así pues, si realmente queremos un cambio radical, lo que primero debemos comprender es que cada uno de nosotros está en tal o cual nivel de ser. ¿Cuál es nuestro nivel de ser? No sería posible pasar a otro nivel si ignoramos el estado en que nos encontramos. Ciertamente el trabajo interior sobre sí mismo se refiere en forma enfática a los diversos estados psicológicos de la conciencia. Dentro de nuestro país psicológico, cada cual tiene sus acompañantes, sus yoes, estos le llevarán a uno a donde deben llevarlo de acuerdo con sus características psicológicas. Si de verdad queremos cambiar realmente, necesitamos con urgencia máxima e inaplazable modificar radicalmente esos estados equivocados de la conciencia. Transformar reacciones mecánicas es posible mediante la confrontación lógica y la autorreflexión íntima del ser. Uno puede cambiar la naturaleza de los eventos desagradables que nos ocurren, cuando se purifica íntimamente. Quien jamás corrige sus estados psicológicos absurdos creyéndose muy fuerte, se convierte en víctima de las circunstancias. Uno puede cambiar íntimamente cuando de verdad consigue modificar sus reacciones ante los diversos hechos que le sobrevienen diariamente. Resulta evidente que quien no siente interés alguno por observarse a sí mismo, tampoco desea trabajar para lograr una verdadera transformación radical. El verdadero conocimiento que realmente puede originar en nosotros un cambio interior fundamental, tiene por basamento la autoobservación directa de sí mismo. La observación es un medio para modificar las condiciones mecánicas del mundo. La autoobservación interior es un medio para cambiar íntimamente. Pero el proceso del cambio, de la disolución, debe de ser metódico, didáctico y hasta dialéctico, de lo contrario nos hallaríamos desorientados. Necesitamos hacernos autoconscientes de nuestros propios pensamientos, de nuestros propios sentimientos y de los efectos que otros producen en nosotros. Obviamente, el trabajo de desintegración de los elementos de la falsa personalidad suele ser a veces muy difícil. La impaciencia en estos estudios perjudica a quienes se inician en los mismos.
Si estos quieren realizar avances serios deben volverse serios. No es concebible un hombre serio que no haya adquirido la paciencia. Jesús el Cristo dijo, en paciencia poseeréis vuestras almas. ¿Qué se entiende por transformación? Convertirnos en criaturas diferentes. Lo más grave es que si uno se identifica con la falsa personalidad, si vive en ella, fracasa. La desintegración de tales o cuales errores en nosotros, no es cuestión meramente intelectual. Hay que pasar a veces por grandes crisis emocionales, se necesita del supremo arrepentimiento, del supremo dolor. Para llegar a la autotransformación, para conseguirla, se hace indispensable la continuidad de propósitos. Cuando no se ha establecido un centro permanente de conciencia en nosotros, existe falta de continuidad de propósitos. Pero cuando se ha establecido un centro magnético en el fondo de la esencia, entonces hay continuidad. Normalmente, el centro magnético de nuestra propia existencia se encuentra localizado en la falsa personalidad. La personalidad en sí misma es energía pura. El querido ego. Como quiera que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa, no está de más sentar el siguiente corolario: yo superior, yo inferior son dos aspectos del mismo ego tenebroso y pluralizado. El denominado yo divino o yo superior, alter ego o algo por el estilo, es ciertamente una triquiñuela del mí mismo, una forma de autoengaño. Cuando el yo quiere continuar aquí en el más allá, se autoengaña con el falso concepto de un yo divino inmortal. Ninguno de nosotros tiene un yo verdadero, permanente, inmutable, eterno, inefable, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de nosotros tiene en verdad una verdadera y auténtica unidad de ser. Desafortunadamente ni siquiera poseemos una legítima individualidad. El ego, aunque continúa más allá del sepulcro, tiene sin embargo un principio y un fin. El ego, el yo, nunca es algo individual, unitario, unitotal. Obviamente el yo es. En el Tíbet oriental a los yoes se les denominan agregados psíquicos o simplemente valores, sean estos últimos positivos o negativos. Si pensamos en cada yo como una persona diferente, podemos aseverar en forma enfática lo siguiente: dentro de cada persona que vive en el mundo, existen muchas personas. Incuestionablemente dentro de cada uno de nosotros viven muchísimas personas diferentes, algunas mejores, otras peores. Cada uno de estos yoes, cada una de estas personas lucha por la supremacía, quiere ser exclusiva, controla el cerebro intelectual o los centros emocional y motor cada vez que puede, mientras otro lo desplaza. La doctrina de los muchos yoes fue enseñada en el Tíbet oriental por los verdaderos clarividentes, por los auténticos iluminados. Cada uno de nuestros defectos psicológicos está personificado en tal o cual yo. Como quiera que tenemos millares y hasta millones de defectos, ostensiblemente vive mucha gente en nuestro interior. En cuestiones psicológicas hemos podido evidenciar claramente que los sujetos paranoicos, ególatras y mitómanos por nada de la vida abandonarían el culto al querido ego. Incuestionablemente tales gentes odian mortalmente la doctrina de los muchos yoes. Cuando uno de verdad quiere conocerse a sí mismo, debe autoobservarse y tratar de conocer los diferentes yoes que están metidos dentro de la personalidad. Si alguno de nuestros lectores no comprende todavía esta doctrina de los muchos yoes, se debe exclusivamente a la falta de práctica en materia de autoobservación. A medida que uno practica la autoobservación interior, va descubriendo por sí mismo a muchas gentes, a muchos yoes, que viven dentro de nuestra propia personalidad. Quienes niegan la doctrina de los muchos yoes, quienes adoran a un yo divino, indubitablemente jamás se han autoobservado seriamente. Hablando esta vez en estilo socrático, diremos que esas gentes no solo ignoran sino además ignoran que ignoran. Ciertamente jamás podríamos conocernos a sí mismos, sin la autoobservación seria y profunda. En tanto un sujeto cualquiera siga considerándose como uno, es claro que cualquier cambio interior será algo más que imposible. Estás recibiendo el curso de Introducción a la Gnosis. El camino hacia el despertar de tu conciencia. Facebook.com. Sabiduría Gnosis. El querido ego. Como quiera que superior e inferior son dos secciones de una misma cosa, no está de más sentar el siguiente corolario: yo superior, yo inferior son dos aspectos del mismo ego tenebroso y pluralizado. El denominado yo divino o yo superior, alter ego o algo por el estilo, es ciertamente una triquiñuela del mí mismo, una forma de autoengaño. Cuando el yo quiere continuar aquí en el más allá, se autoengaña con el falso concepto de un yo divino inmortal. Ninguno de nosotros tiene un yo verdadero, permanente, inmutable, eterno, inefable, etcétera, etcétera, etcétera. Ninguno de nosotros tiene en verdad una verdadera y auténtica unidad de ser. Desafortunadamente ni siquiera poseemos una legítima individualidad. El ego, aunque continúa más allá del sepulcro, tiene sin embargo un principio y un fin. El
El yo, nunca es algo individual, unitario, unitotal. Obviamente el yo es yoes. En el Tíbet oriental a los yoes se les denominan agregados psíquicos o simplemente valores, sean estos últimos positivos o negativos. Si pensamos en cada yo como una persona diferente, podemos aseverar en forma enfática lo siguiente: dentro de cada persona que vive en el mundo, existen muchas personas. Incuestionablemente dentro de cada uno de nosotros viven muchísimas personas diferentes, algunas mejores, otras peores. Cada uno de estos yoes, cada una de estas personas lucha por la supremacía, quiere ser exclusiva, controla el cerebro intelectual o los centros emocional y motor cada vez que puede, mientras otro lo desplaza. La doctrina de los muchos yoes fue enseñada en el Tíbet oriental por los verdaderos clarividentes, por los auténticos iluminados. Cada uno de nuestros defectos psicológicos está personificado en tal o cual yo. Como quiera que tenemos millares y hasta millones de defectos, ostensiblemente vive mucha gente en nuestro interior. En cuestiones psicológicas hemos podido evidenciar claramente que los sujetos paranoicos, ególatras y mitómanos por nada de la vida abandonarían el culto al querido ego. Incuestionablemente tales gentes odian mortalmente la doctrina de los muchos yoes. Cuando uno de verdad quiere conocerse a sí mismo, debe autoobservarse y tratar de conocer los diferentes yoes que están metidos dentro de la personalidad. Si alguno de nuestros lectores no comprende todavía esta doctrina de los muchos yoes, se debe exclusivamente a la falta de práctica en materia de autoobservación. A medida que uno practica la autoobservación interior, va descubriendo por sí mismo a muchas gentes, a muchos yoes, que viven dentro de nuestra propia personalidad. Quienes niegan la doctrina de los muchos yoes, quienes adoran a un yo divino, indubitablemente jamás se han autoobservado seriamente. Hablando esta vez en estilo socrático, diremos que esas gentes no solo ignoran sino además ignoran que ignoran. Ciertamente jamás podríamos conocernos a sí mismos, sin la autoobservación seria y profunda. En tanto un sujeto cualquiera siga considerándose como uno, es claro que cualquier cambio interior será algo más que imposible. Estás recibiendo el curso de Introducción a la Gnosis. El camino hacia el despertar de tu conciencia. Facebook.com. Sabiduría Gnosis. El cambio radical. En tanto un hombre prosiga con el error de creerse a sí mismo uno, único, individual, es evidente que el cambio radical será algo más que imposible. El hecho mismo de que el trabajo esotérico comience con la rigurosa observación de sí mismo, nos está indicando una multiplicidad de factores psicológicos, yoes o elementos indeseables que es urgente extirpar, erradicar de nuestro interior. Incuestionablemente en modo alguno sería posible eliminar errores desconocidos, urge observar previamente aquello que queremos separar de nuestra psiquis. Este tipo de trabajo no es externo sino interno, y quienes piensen que cualquier manual de urbanidad o sistema ético externo y superficial les pueda llevar al éxito, estarán de hecho totalmente equivocados. El hecho concreto y definitivo de que el trabajo íntimo empiece con la atención concentrada en la observación plena de sí mismo, es motivo más que suficiente como para demostrar que esto exige un esfuerzo personal muy particular de cada uno de nosotros. Hablando francamente y sin ambajes, aseveramos en forma enfática lo siguiente. Ningún ser humano podría hacer este trabajo por nosotros. No es posible cambio alguno en nuestra psiquis, sin la observación directa de todo ese conjunto de factores subjetivos que llevamos dentro. Dar por aceptada la multiplicidad de errores, descartando la necesidad de estudio y observación directa de los mismos, significa de hecho una evasiva o escapatoria, una huida de sí mismo, una forma de autoengaño. Solo a través del esfuerzo riguroso de la observación juiciosa de sí mismo, sin escapatorias de ninguna especie, podremos evidenciar realmente que no somos unos sino muchos. Admitir la pluralidad del yo y evidenciarla a través de la observación rigurosa, son dos aspectos diferentes. Alguien puede aceptar la doctrina de los muchos yoes sin haberlo jamás evidenciado, esto último solo es posible autoobservándose cuidadosamente. Rehuir del trabajo de observación íntima, buscar evasivas, es signo inconfundible de degeneración. Mientras un hombre sustenta la ilusión de que es siempre una y la misma persona, no puede cambiar y, es obvio que la finalidad de este trabajo es precisamente lograr un cambio gradual en nuestra vida interior. La transformación radical es una posibilidad definida que normalmente se pierde cuando no se trabaja sobre sí mismo. El punto inicial del cambio radical permanece oculto mientras el hombre continúe creyéndose uno. Quienes rechazan la doctrina de los muchos yoes, demuestran claramente que jamás se han autoobservado seriamente. La severa observación de sí mismo sin escapatorias de ninguna especie, nos permite verificar por sí mismos el crudo realismo de que no somos unos sino muchos. En el mundo de las opiniones subjetivas, diversas teorías pseudoesotéricas o pseudo-ocultistas, sirven siempre de callejón para huir de sí mismos.
Incuestionablemente la ilusión de que es siempre una y la misma persona, sirve de escollo para la autoobservación. Alguien podría decir, sé que no soy uno sino muchos, la gnosis me lo ha enseñado. Tal afirmación, aunque fuese muy sincera si no existiese plena experiencia vivida sobre ese aspecto doctrinario, obviamente tal afirmación sería algo meramente externo y superficial. Evidenciar, experimentar y comprender es lo fundamental, solo así es posible trabajar conscientemente para lograr un cambio radical. Afirmar es una cosa y comprender es otra. Cuando alguien dice, comprendo que no soy uno sino muchos, si su comprensión es verdadera y no mera palabrería insustancial de charla ambigua, esto indica, señala, acusa, plena verificación de la doctrina de los muchos yoes. Conocimiento y comprensión son diferentes. El primero de estos es de la mente, el segundo del corazón. El mero conocimiento de la doctrina de los muchos yoes de nada sirve. Desafortunadamente por estos tiempos en que vivimos, el conocimiento ha ido mucho más allá de la comprensión, porque el pobre animal intelectual equivocadamente llamado hombre, desenvolvió exclusivamente el lado del conocimiento olvidando, lamentablemente, el correspondiente lado del ser. Conocer la doctrina de los muchos yoes y comprenderla, es fundamental para todo cambio radical verdadero. Estás recibiendo el curso de Introducción a la Gnosis. El camino hacia el despertar de tu conciencia. Facebook.com. Sabiduría Gnosis. Observador y observado. Es muy claro y no resulta difícil comprender, que cuando alguien empieza a observarse a sí mismo seriamente desde el punto de vista que no es uno sino muchos, comienza realmente a trabajar sobre todo eso que carga dentro. Es óbice, obstáculo, tropiezo, para el trabajo de autoobservación íntima, los siguientes defectos psicológicos: mitomanía, delirio de grandeza, creerse un dios. Egolatría, creencia en un yo permanente, adoración a cualquier especie de alter ego. Paranoia, sabiondez, autosuficiencia, engreimiento, creerse infalible, orgullo místico, persona que no sabe ver el punto de vista ajeno. Cuando se continúa con la convicción absurda que se es uno, que se posee un yo permanente, resulta algo más que imposible el trabajo serio sobre sí mismo. Quien siempre se cree uno, nunca será capaz de separarse de sus propios elementos indeseables. Considerará a cada pensamiento, sentimiento, deseo, emoción, pasión, afecto, etcétera, 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 como funcionalismos diferentes, inmodificables, de su propia naturaleza, y hasta se justificará ante los demás diciendo que tales o cuales defectos personales son de carácter hereditario. Quien acepta la doctrina de los muchos yoes, comprende a base de observación que cada deseo, pensamiento, acción, pasión, etc., corresponde a este u otro yo distinto, diferente. Cualquier atleta de la autoobservación íntima, trabaja muy seriamente dentro de sí mismo, y se esfuerza por apartar de su psiquis los diversos elementos indeseables que carga dentro. Si uno de verdad y muy sinceramente comienza a observarse internamente, resulta dividiéndose en dos: observador y observado. Si tal división no se produjera, es evidente que nunca daríamos un paso adelante en la vía maravillosa del autoconocimiento. ¿Cómo podríamos observarnos a sí mismos si cometemos el error de no querer dividirnos entre observador y observado? Si tal división no se produjera, es obvio que nunca daríamos un paso adelante en el camino del autoconocimiento. Indubitablemente, cuando esta división no se sucede, continuamos identificados con todos los procesos del yo pluralizado. Quien se identifica con los diversos procesos del yo pluralizado, es siempre víctima de las circunstancias. ¿Cómo podría modificar circunstancias aquel que no se conoce a sí mismo? ¿Cómo podría conocerse a sí mismo quien nunca se ha observado internamente? ¿De qué manera podría alguien autoobservarse si no se divide previamente en observador y observado? Ahora bien, nadie puede empezar a cambiar radicalmente en tanto no sea capaz de decir: este deseo es un yo animal que debo eliminar, este pensamiento egoísta es otro yo que me atormenta y que necesito desintegrar, este sentimiento que hiere mi corazón es un yo intruso que necesito reducir a polvareda cósmica, etcétera, etcétera, etcétera. Naturalmente esto es imposible para quien nunca se ha dividido entre observador y observado.
Quien toma todos sus procesos psicológicos como funcionalismos de un yo único, individual y permanente, se encuentra tan identificado con todos sus errores, los tiene tan unidos a sí mismo, que ha perdido por tal motivo la capacidad para separarlos de su psiquis. Obviamente personas así jamás pueden cambiar radicalmente, son gentes condenadas al más rotundo fracaso. Está recibiendo el curso de Introducción a la Gnosis. El camino hacia el despertar de tu conciencia. Facebook.com. Sabiduría Gnosis. Almas, esencias, monadas. Resulta palmario y evidente que no todos los seres humanos quieren hollar la senda que ha de conducirlos a la liberación final. Los distintos mensajeros que vienen de lo alto, profetas, avataras, grandes apóstoles, han querido siempre señalarnos con precisión exacta la rocallosa senda que conduce a la auténtica y legítima felicidad. Desgraciadamente, las gentes nada quieren con la sabiduría divina, han encarcelado a los maestros, han asesinado a los avataras, se han bañado con la sangre de los justos, odian mortalmente todo lo que tenga sabor a divinidad. Sin embargo, todos como Pilatos se lavan las manos, se creen santos, suponen que marchan por el camino de perfección. No podemos negar el hecho contundente y definitivo de que existen millones de equivocados sinceros, que muy honradamente presumen de virtuosos y piensan de sí mismos lo mejor. En el Tartarus viven anacoretas de toda especie, místicos equivocados, sublimes faquires, sacerdotes de muchos cultos, penitentes de toda especie, que todo aceptarían menos la tremenda verdad de que están perdidos y que marchan por el camino de la maldad. Con justa razón dijo el gran Kabir Jesús, de 1000 que me buscan uno me encuentra, de 1000 que me encuentran uno me sigue, de 1000 que me siguen uno es mío. El Bhagavad Gita dice textualmente lo siguiente, entre miles de hombres, tal vez uno intente llegar a la perfección, entre los que lo intenten, posiblemente uno logre la perfección, y entre los perfectos, quizá uno me conoce perfectamente. Jesús, el gran Kabir, pone énfasis en la dificultad para entrar al reino, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando? Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones? Por esto recibiréis mayor condenación. Refiriéndose el gran Kabir Jesús a tantos falsos apóstoles que andan por ahí fundando diversas sectas que jamás conducirían a la liberación final, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Lo grave, distinguidos amigos, nobles hermanos, respetables damas, es que aquellos que están perdidos, los equivocados sinceros, piensan siempre que van muy bien. ¿Cómo hacerles comprender a las gentes que van mal? ¿Cómo hacerles entender que el camino que conduce al abismo está empedrado con buenas intenciones? ¿En qué forma podría demostrarles a las gentes de conciencia dormida que la secta a la cual pertenecen, o la escuela tenebrosa a la cual se han afiliado, han de conducirlos al abismo y a la muerte segunda? Es incuestionable que nadie piensa de su secta lo peor. Todos están convencidos con las palabras de los ciegos, guías de ciegos. Ciertamente, y en nombre de la verdad, hemos de decir con gran franqueza, que solo despertando conciencia podremos ver el camino angosto, estrecho y difícil que conduce a la luz. ¿Cómo podrían ver la senda aquellos que duermen? ¿Acaso la mente podría descubrir la verdad? Escrito está con palabras de oro en el gran libro de la vida universal, que la mente no puede reconocer lo que jamás ha conocido. ¿Creéis vosotros acaso que la mente ha conocido alguna vez eso que es lo real, la verdad? Es ostensible que el entendimiento va de lo conocido a lo desconocido, se mueve dentro de un círculo vicioso, y sucede que la verdad es lo desconocido de instante en instante. Os ruego, queridos hermanos, nobles amigos, distinguidas damas, que reflexionéis un poco. La mente puede aceptar o rechazar lo que quiera, creer o dudar, etcétera, etcétera,
etc., pero jamás podrá conocer lo real. Observad cuidadosamente lo que sucede en los distintos rincones del mundo. Es ostensible que por doquiera circulan los libros sagrados, y ellos sirven de fundamento a muchos cultos religiosos. Sin embargo, ¿quién entiende los conceptos de contenido de esos libros? ¿Quién tiene plena conciencia de lo que en cada versículo está escrito? Las multitudes solo se limitan a creer o a negar, y eso es todo. Como prueba de esto que estoy afirmando, ved cuántas sectas se han formado con los versículos maravillosos de los 4 evangelios cristianos. Si los devotos tuvieran plena conciencia del crístico evangelio predicado por el gran Kabir Jesús, es obvio que no existirían tantas sectas. En verdad solo habría una sola religión crística de tipo cósmico, universal. Sin embargo, los creyentes no logran ponerse de acuerdo porque tienen la conciencia dormida, nada saben, nada les consta, nunca han platicado personalmente con un ángel, jamás han entrado consciente y positivamente en las regiones celestes, andan porque otros andan, comen porque otros comen. Dicen lo que otros dicen y así marchan desde la cuna hasta el sepulcro con una venda en los ojos. Desgraciadamente, el tiempo pasa con rapidez que aterra, se acaba el ciclo de existencias humanas, y por último, convencidos los devotos de que van por el camino recto, ingresan en la morada horrible de Plutón, donde solamente se escucha el llanto y el crujir de dientes. La división de la atención. Práctica, recordación de sí mismo, sujeto, objeto, lugar. Si de verdad llegan a interesarse por la senda del filo de la navaja y la autorrealización íntima del ser, sentirán el anhelo de ver, oír, oler, tocar y palpar las grandes realidades de los mundos superiores. Todo ser humano puede llegar a la experiencia de la realidad. Todo ser humano tiene derecho a las grandes vivencias del espíritu, a conocer los reinos y naciones de las regiones moleculares y electrónicas. Todo aspirante tiene derecho a estudiar a los pies del maestro, a entrar por las puertas espléndidas de los templos de misterios mayores, a conversar con los brillantes hijos de la aurora del Manvantara de la creación, cara a cara, empero hay que empezar por despertar la conciencia. Es imposible estar despiertos en los mundos superiores si aquí en este mundo celular, físico, material, el aspirante está dormido. Quien quiera despertar la conciencia en los mundos internos, debe despertar aquí y ahora, en este mundo denso. Si el aspirante no ha despertado conciencia aquí en este mundo físico, mucho menos en los mundos superiores. Quien despierta conciencia aquí y ahora, despierta en todas partes. Quien despierta conciencia aquí en el mundo físico, de hecho y por derecho propio queda despierto en los mundos superiores. Lo primero que se necesita para despertar conciencia es saber que se está dormido. Eso de comprender que se está dormido es algo muy difícil, porque normalmente todas las gentes están absolutamente convencidas de que están despiertas. Cuando un hombre comprende que está dormido, inicia entonces el proceso del autodespertar. Estamos diciendo algo que nadie acepta. Si a cualquier hombre intelectual se le dijera que está dormido, podéis estar seguros de que podría ofenderse. Las gentes están plenamente convencidas de que están despiertas. Las gentes trabajan dormidas, soñando. Manejan carros dormidas, soñando. Se casan dormidas, viven dormidas, soñando, y, sin embargo, están totalmente convencidas de que están despiertas. Quien quiera despertar conciencia aquí y ahora, debe empezar por comprender los 3 factores subconscientes llamados, identificación, fascinación, sueño. Todo tipo de identificación produce fascinación y sueño. Vais andando por una calle, de pronto os encontráis con las turbas que van protestando por algo ante el palacio del señor presidente. Si no estáis en estado de alerta os identificáis con el desfile, os mezcláis con las multitudes, os fascináis, y luego viene el sueño, gritáis, lanzáis piedras, hacéis cosas que en otras circunstancias no haríais ni por $1.000.000. Olvidarse de sí mismo es un error de incalculables consecuencias. Identificarse con algo es el colmo de la estupidez, porque el resultado viene a ser la fascinación y el sueño.
Es imposible que alguien pueda despertar conciencia si se olvida de sí mismo, si se identifica con algo. Es imposible que un aspirante pueda despertar conciencia si se deja fascinar, si cae en el sueño. El boxeador que se está cruzando golpes con otro boxeador, duerme profundamente, está soñando, está identificado totalmente con el acontecimiento, está fascinado y, si llegase a despertar conciencia, miraría en todas direcciones y huiría inmediatamente del ring totalmente avergonzado consigo mismo y con el honorable público. Vais de pronto viajando en cualquier transporte urbano dentro de la ciudad, tenéis que abandonar el vehículo. En determinada calle, de pronto os viene a la mente el recuerdo de un ser querido, os identificáis con dicho recuerdo, viene la fascinación y luego a soñar despierto. De pronto dais un grito de exclamación. ¿Dónde estoy? Caracoles. Me pasé de cuadra. Tenía que bajarme en tal esquina, en tal calle, y luego os dais cuenta de que vuestra conciencia había estado ausente, os bajáis del vehículo y regresáis a pie hasta la esquina donde debíais haberos bajado. Quien quiera despertar conciencia debe empezar por dividir la atención en tres partes: sujeto, objeto, lugar. Sujeto, íntima recordación de sí mismo de momento en momento. No olvidarse de sí mismo ante ninguna representación, ante ningún acontecimiento. Objeto, no identificarse con cosa alguna, con circunstancia alguna, observar sin identificación, sin olvidarse de sí mismo. Lugar, preguntarse a sí mismo, ¿qué lugar es este? Observar el lugar. Detalladamente, preguntarse a sí mismo, ¿por qué estoy en este lugar? La división de la atención en tres partes conducirá a los aspirantes hasta el despertar de la conciencia. Querer vivenciar las grandes realidades de los mundos superiores sin haber despertado conciencia aquí, y ahora es marchar por el camino del error. El despertar de la conciencia origina el desarrollo del sentido espacial, y la experimentación de eso que es lo real. Está recibiendo el curso de introducción a la gnosis. El camino hacia el despertar de tu conciencia. Facebook.com. Sabiduría Gnosis.